Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate Punto donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador Enrique González Guerrero y esto es La Perspectiva. El ascenso de la República Popular China es una de las tendencias que están más presentes en el estudio actual de las relaciones internacionales. El gigante asiático lleva desde años mostrando un pronunciado crecimiento económico, industrial y militar. Ha sido uno de los grandes ganadores de la globalización y de procesos como la deslocalización. A pesar de este crecimiento y mejora en las condiciones del país, sus políticos se han mantenido hasta hace poco centrados en el desarrollo interno de su poder y economía antes de mantener una política exterior contundente. Siguiendo la máxima de Deng Xiaoping: oculta tu fuerza, espera el momento, nunca tome la delantera. El presidente de 2013, Xi Jinping, parece mantener otra posición. Desde su mandato, China ha comenzado un fuerte viraje en la política exterior, mostrando la creciente voluntad de China, no solo de pesar más en el escenario internacional, sino de ganarse aliados y países afines a su régimen. Un gran ejemplo de esto es la nueva ruta de la seda, que va a cambiar no solo nuestra percepción de China para el futuro, sino que va a modificar profundamente los equilibrios entre los poderes mundiales. Miles de kilómetros hacia el oeste nos encontramos a la Unión Europea, una organización supranacional y un sistema de integración internacional que puede ser calificado como el más exitoso del mundo. A pesar de estar pasando por su propia crisis, la desunión y los conflictos internos ponen en peligro, más allá de su continuidad, el peso a nivel internacional de uno de los mercados únicos de mayor importancia en el planeta. Sobre todo cuando se encuentra en el camino de esta gran iniciativa china que ya hemos mencionado, la cual, a la vez, podría ayudar al fomento económico, pero también podría brindar aún más desunión a la Unión Europea, con unos países apoyando a China y otros en contra de ella. Para entender este asunto global, hemos traído a Mar Gámez Ramírez, graduada en Derecho por la Universidad Loyola, estudiante de último año de Relaciones Internacionales, estudiante de Máster de Acceso y Máster en Derecho Internacional, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales en ISDE Law and Business School. Es la fundadora de Relacionate Punto. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes, Enrique. Mar, me gustaría que nos expusieses el trasfondo y la historia del asunto que nos ocupa en este episodio. ¿Las relaciones entre la República Popular China y la Unión Europea ya eran importantes antes de la nueva ruta de la seda? ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Existían conflictos previos? Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecerte, Enrique, por invitarme a participar en La Perspectiva, un podcast de nuestra casa de Relacionate Punto, y que te imaginarás lo que supone para mí. Además, aprovecho también para agradecerte otra vez y darte la enhorabuena por tu labor como jefe de nuestra sección de podcast, porque va sorprendentemente bien y el trabajo que haces es inmejorable. Pero bueno, empecemos y voy a intentar contestar a tus preguntas lo mejor que pueda. Lo primero que debo decir es que sí, que las relaciones entre China y la Unión Europea ya eran importantes antes de tan solo el anuncio de la nueva ruta de la seda. Las relaciones diplomáticas entre los actores comenzaron en 1975, se reforzaron en 1978 con la firma de un acuerdo de comercio, cuando el régimen chino tuvo una apertura hacia el mundo, y finalmente fue en 1985 cuando se delimitaron. Se firmó otra vez un acuerdo, y esta vez era para la cooperación económica y comercial, que hoy día es el marco jurídico de las relaciones entre ambos actores. Estas relaciones se desarrollan a través de más de 50 diálogos mantenidos en conferencias ministeriales, foros y cumbres bilaterales anuales que se llevan a cabo desde 1998 y donde se tratan asuntos sobre desarrollo, seguridad en la red, gobernanza global, medidas que, entre muchas otras, se recogen hoy día en la nueva Agenda Estratégica de Cooperación 2020, desarrollada entre 2006 y 2015, y respecto a la que la Comisión Europea estableció en 2019 que las relaciones debían basarse en la coherencia de la legislación, las normas y las políticas de la Unión, así como en sus valores e intereses. Actualmente, la República Popular China y la Unión se definen a sí mismas como socios estratégicos, al ser cada uno de los más importantes para la otra parte en términos de intereses económicos y políticos, y son dos de las economías más importantes a nivel mundial y actores de suma relevancia en el ámbito de las relaciones internacionales, como todos sabemos.
el ascenso económico, militar y tecnológico de la República Popular China, como bien has dicho, ha sido la mayor transformación geopolítica que hemos vivido en las últimas décadas y ejemplo de ello es la importancia de la BRI o Nueva Ruta de la Seda. BRI hace referencia a las siglas en inglés de Belt and Road Initiative de este proyecto. Pero no solo esto, es que también en 2014 China se posicionó como la primera potencia económica de la comunidad internacional en términos de poder adquisitivo, lo que supuso un gran cambio en su influencia en el sistema internacional. Por su parte, la Unión Europea es una potencia normativa que está demostrando, ya lo ha hecho, tener una capacidad de influencia global en términos normativos notables y además es la segunda economía del mundo por el Producto Interior Bruto, que a veces se nos olvida y solo hablamos de su poder normativo, pero también tiene influencia y capacidad económica. Pero vamos más allá. Estos actores son el origen y el destino respectivamente de la nueva ruta de la seda. Es decir, sus relaciones son decisivas para el desarrollo de sus intereses mutuos, obviamente, pero también lo son para la evolución de la gobernanza global. Pero entonces te preguntarás que qué ha pasado, porque hemos llegado al punto de que la Unión Europea tenga que replantearse su papel respecto a China. Pues es que han pasado de tener una relación win-win en la que los dos actores ganaban a un ascenso y deseo de liderazgo por parte de China en la comunidad internacional sin precedentes al que la Unión Europea ha intentado obviar hasta que ha tenido que dejar de hacerlo. La Unión había sido la que había ayudado a China a formar parte de la OMC, Organización Mundial del Comercio, y la había acompañado en su avance y ahora pues se encuentra que está ante un posible cambio en el sistema internacional y que no tiene un papel definido al respecto. De ahí incluso a que en la 21 Cumbre Unión Europea-China 2019 se comprometieran estos actores a jugar en la igualdad de condiciones en el ámbito de la conectividad de la infraestructura y el impulso de la plataforma de conectividad Unión Europea-China, creada en 2014 y que tiene por objeto fortalecer las conexiones entre Europa y Asia en el marco de la nueva ruta de la seda. Es decir, vemos cómo la Unión quiere formar parte de esto que está pasando. Muchas gracias por tu respuesta, Mar. Ahora nos ha quedado claro que el trasfondo de las relaciones indoeuropeas va mucho más allá de la nueva ruta de la seda. Pero por otro lado, nos queda explicar el otro concepto fundamental de la cuestión. ¿Qué es la nueva ruta de la seda? ¿Qué papel juega el ascenso de China dentro del sistema internacional? Gracias por la pregunta, Enrique, y es necesario contestarla. La nueva ruta de la seda es una contribución del gobierno chino al desarrollo no solo regional, sino global. Además de un instrumento de política exterior y de geoestrategia mediante el que China pretende crear un nuevo orden sinocéntrico que cambie los ejes sobre los que ha venido circulando el sistema internacional. Y a la vez es una herramienta con la que pretenden garantizar el crecimiento sostenible del país para legitimar su sistema y forma de gobierno ante su población y la comunidad internacional. Es decir, la nueva ruta de la seda, más que fijar nuevos objetivos, integra las distintas prioridades económicas chinas bajo un mismo proyecto. Por tanto, la prioridad de Xi en cuanto a la política exterior china ya no es la independencia, como lo era en la era maoísta, o el desarrollo, como en la época de Deng, sino la persecución sin complejos de un estatus global preeminente. Si la política de reforma y apertura de a partir de 1978 en China se enfocó en atraer inversión y tecnología al país, y en la década de los 90 se alentó a las empresas a internacionalizarse, la nueva ruta de la seda lo que propiciará es una nueva transición que deparará en la interconexión entre la República Popular China como gigante económico y la dinámica de la globalización. Xi Jinping, para todo ello, pretende conectar a través de una red de infraestructuras como aeropuertos, puertos, redes de fibra óptica, autopistas, ferrocarriles, etc., a toda Asia, a los países del Golfo y Oriente Medio y el norte de África y Europa. Sin embargo, está abierta a todos los países y organizaciones internacionales que quieren sumarse a la misma. Su alcance geopolítico es súper ambiguo, al igual que su alcance geográfico. Para que nos hagamos una idea, la primera parte de esta iniciativa fue anunciada en Kazajstán en septiembre de 2013 y en la primera cumbre oficial sobre la ruta en mayo de 2017 ya asistieron representantes de más de 130 países, entre los que se encontraban 29 jefes del Estado. Y el gobierno chino afirmó que ya se habían firmado acuerdos de cooperación con más de 40 naciones. Hoy en día ya son más de 70. Es decir, el papel que juega la nueva ruta de la seda en el ascenso de China en la actualidad es clave. China quiere posicionarse como el hegemón del sistema internacional y de completarse este proyecto, y cito a Fernando de Laje, que me tutorizó mi TFG sobre esto, la nueva ruta de la seda tiene el potencial de alterar los actuales equilibrios de la economía mundial, transformar la arquitectura financiera global y reconfigurar Eurasia y el Indo-Pacífico como espacio geopolítico. Es decir, la nueva ruta de la seda puede
configurar y cambiar el orden mundial tal y como lo conocemos. Ya que has mencionado la extensión global de este programa, de la nueva ruta de la seda, Marc, cuéntanos, ¿en qué nos afecta concretamente a la Unión Europea, a pesar de que tiene una repercusión global? ¿Tiene la Unión Europea entonces una importancia especial en el proyecto? A ver, pues como hemos ido viendo, no hay acción china en el exterior no vinculada a la nueva ruta de la seda o BRI. Es decir, va a afectar las relaciones sino-europeas sí o sí. Y en el caso de la Unión lo va a hacer encima directamente. La Unión Europea es imprescindible para la consecución del objetivo de la nueva ruta de la seda y esto lo declaró Xi Jinping en Duisburgo, Alemania, en 2014. Para Xi es sumamente necesaria y tiene una importancia crucial para integrar los mercados de Asia y Europa y por su capacidad para materializar la iniciativa. Por otra parte, la nueva ruta a la sede pretende restablecer Eurasia como pilar central de la economía global, en sustitución del eje euroatlántico y hacer que el sistema financiero internacional deje de estar liderado por el dólar. Ya hemos hablado en relación a ti punto en más de una ocasión sobre la estrategia que está siguiendo China con el yuan y que está intentando desplazar a Estados Unidos. De hecho, según el propio Plan de Acción de 2015 de la BRI, estamos ante un nuevo modelo de integración regional y de gobernanza global. Es decir, no se cortan al decirlo. Y de esta forma lo han tratado en su promoción a los máximos líderes políticos de la Unión. También lo han hecho en los foros empresariales, en los foros académicos, think tanks, medios de comunicación. Es decir, la narrativa china se ha caracterizado por destacar el carácter inclusivo y abierto del proyecto, la complementariedad que tiene esta iniciativa con los demás, ha potenciado su importancia al tratarse de un proceso de transformación y de creación e integración regional win-win, y encima ha resaltado continuamente el carácter abierto de la BRI. Han convocado debates, conferencias, e incluso han creado institutos con la intención de moldear el desarrollo de esta en el futuro. Es decir, la importancia especial que tiene la Unión Europea se la ha otorgado el propio Xi Jinping, a la vez que es totalmente necesaria para que se acabe materializando el proyecto. Estamos viendo cómo China ha puesto su mira en Europa. Viéndolo desde el punto de vista europeo, ¿cómo ha cambiado esto la percepción desde los Estados miembros de la Unión Europea sobre China? Bueno, China en un primer momento empezó por proponer proyectos bilaterales en algunos Estados miembros, en vez de hacerlo a nivel paneuropeo, y utilizaron una estrategia bilateral para fomentar la acogida de la iniciativa en Europa, dejando al margen los canales institucionales comunes ya creados. ¿Esto qué hizo? Que avanzase el proyecto sin necesidad de acuerdos globales en el seno de la Unión Europea, fuese más fácil entrar la iniciativa dentro de la Unión. Y hay países que se vieron especialmente favorecidos, se siguen viendo y encima tienen una especial relevancia con China. Estos países son los del grupo denominado 16+1, que abarca a los 11 países del este europeo y 5 de los Balcanes, más China. Los 11 del este europeo son Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia. Y los 5 de los Balcanes, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania y Macedonia. Tenemos a China frente a estos 15 países, a estos 16 países, que es la promotora de la promoción. Es decir, China lo que ha hecho es coger a una serie de estados miembros de la Unión Europea, decirles lo importante que va a ser su iniciativa y cómo los va a transformar, y ha conseguido posicionarla dentro de la Unión sin necesidad de que sea reconocida institucionalmente. Además de estos países, se han favorecido también a los del sur de Europa. Chipre, Malta, Italia, España y Portugal son de los principales objetivos de Xi. Estos dos grupos han sido el primer y principal foco de atención de China a efectos de concretar y financiar proyectos al ser necesarios para el diseño de las rutas terrestres y marítimas de la nueva ruta de la seda, que ahora veremos. La nueva ruta de la seda está siendo todo un punto de conflicto, ya no entre la Unión Europea y China, sino entre distintos países de la Unión Europea. ¿Qué países ven con mejores ojos y peores la iniciativa de Pekín y por qué? Pues sí, en un primer momento, al hacer una estrategia bilateral, lo único que consiguieron fue la desconfianza de las instituciones de la Unión Europea. Los grupos 16+1 y los del sur han sido los más receptivos y el porqué está claro. Han considerado que la iniciativa es una oportunidad para potenciar su infraestructura o crear nuevas.
Ejemplos, varios. Tenemos el puerto del Pireo en Grecia, la red de tren Belgrado-Budapest, los puertos españoles e italianos en el Mediterráneo, la conexión ferroviaria entre Madrid y Yiwu. Son algunos de los primeros focos y proyectos frutos de esta nueva ruta de la seda que ya se están llevando a cabo. ¿Cuál ha sido el problema entonces? Que los acuerdos bilaterales con los Estados miembros pueden enfrentar a esto por las diferentes percepciones sobre la iniciativa, a la vez que genera, como ya he dicho, esa desconfianza en el seno de la Unión. Además de ello, por otro lado, los intensos diálogos que mantienen China y la Unión Europea, incluyendo temas de transporte, infraestructura y energía, además de otros que también se mantienen dentro de la nueva ruta de la seda, podrían haberse incorporado en la estrategia 2020 directamente, que habían negociado o que la Unión había creado para tratar las relaciones con China. Esto fue un punto de choque bastante importante y por esto la República Popular acabó cambiando la estrategia y ha ido involucrando progresivamente a la Unión, incluso tratando que ésta desempeñe un papel de coordinación de la parte europea. ¿Qué pasará? Aún no lo sabemos. Como hemos estado viendo, Borderlands, de hecho, hace unas pocas semanas se posicionó junto a Estados Unidos y dijo que la Unión Europea pretendía que las relaciones con China fuesen win-win. Es decir, que la Unión, de cierto modo, todavía está reticente hacia la iniciativa. Podríamos decir, Mar, que nos vemos entre dos grandes potencias, la Unión Europea y China, las cuales están iniciando una nueva era en la que las relaciones entre ellas, para bien o para mal, han aumentado a un nivel sin precedentes. ¿Se pueden presentar conflictos debido a esta mayor interacción? ¿En qué campos y sectores se darían y cuál sería su naturaleza? Bueno, que estamos ante un proyecto que le puede suponer numerosos desafíos a la Unión Europea es innegable. Tenemos varios autores, incluso chinos, como Charles Loin, que dicen que son previsibles los conflictos de carácter comercial y económico, además en términos de derechos humanos, medioambientales y todos los que podamos ver. Es decir, los desacuerdos permanentes que llevan manteniendo la Unión Europea y China desde los inicios de sus relaciones se van a intensificar previsiblemente. Además, debemos ser conscientes también de que la nueva ruta de la seda pretende ser una comunidad de destino compartido. Esto lo dijo su propio presidente de la República Popular, Xi Jinping, y lo que significa es que no solamente van a intervenir estados, sino que también lo van a hacer empresas, lo van a hacer personas como trabajadores, y al final lo que quieren crear es una comunidad, como ellos dicen. Tenemos ya algunas compañías como Alibaba o Huawei que han alineado sus estrategias dentro de la nueva ruta de la seda, por lo que es previsible que haya enfrentamientos en materia de conflictos jurídicos privados internacionales muchísimo, así como en relación a los derechos laborales. Es decir, se nos están abriendo dos frentes: problemas jurídicos y diplomáticos entre dos entes de derecho internacional público, como son China y la Unión Europea, y problemas de carácter de derecho internacional privado de empresas e individuos. Por todo ello, el Parlamento Europeo exige y lleva exigiendo desde que comenzaron sus relaciones y desde que China ha ido creciendo en el panorama internacional, que el proyecto de esta nueva ruta se desarrolle en base al derecho internacional y en una colaboración basada en la reciprocidad, desarrollo sostenible, buena gobernanza y normas abiertas y transparentes. Y esto fue lo que se fijó en la propuesta de resolución del Parlamento en 2019 respecto a las relaciones China-Unión Europea. ¿Se puede llegar a conseguir? Lo dudo. Y para deducirlo no hay más que partir de los contenciosos que mantienen en la actualidad, desde procedimientos antidumping en el marco de la Organización Mundial del Comercio hasta crispación mutua por las diferentes visiones sobre la economía, sociedad, justicia o políticas que llevan a cabo. Para China, la aplicación de las normas internacionales sigue siendo un desafío. La armonización eficaz, convergencia de sus normas en el contexto internacional implica una construcción y deconstrucción de su derecho constante que dificulta muchísimo. Entonces, ¿qué mecanismos existen para solventar estas controversias? Pues bueno, si hablamos de resolver los conflictos entre las potencias en sí, nos podemos remitir al artículo 15 del Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica de 1985, que ya hemos explicado. Pues en este artículo establecieron la creación de una comisión mixta para revisar y vigilar las diferentes acciones realizadas por los actores para examinar sus relaciones y lo que iban haciendo, las actuaciones, pero además, como miembros de diversas instituciones internacionales, pueden recurrir, y lo hacen, a estas para resolver conflictos que se generen entre ellos.
Los conflictos que se den en el marco de la nueva ruta de la seda deberían ser resueltos por los mismos medios jurídicos y políticos que resuelven los demás conflictos entre las potencias. Es decir, no hay ningún mecanismo propio que conozca de asuntos entre estos estados en este marco, a pesar de la importancia que conlleva y de que creo que al final se irán creando, a excepción de uno, que es el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que ahora explicaré, pero que bueno, que está empezando y poco a poco. Por tanto, en cuanto a los conflictos comerciales, económicos o de inversión, se recurrirá, entre otros, a la Organización Mundial del Comercio, donde China ha actuado como demandado ante la Unión Europea ya en 9 ocasiones. También podrá conocer de esto el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión e Inversor-Estado, que sin embargo ha evadido por su aparente inclinación a proteger los intereses de los inversores. El Tribunal Permanente de Arbitraje también tiene capacidad, aunque la animadversión que le tiene China es evidente. De hecho, China no ha respetado el laudo favorable a Manila en el mar de China Meridional, entonces deja de ser una opción. Y respecto al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura que comentábamos, es la institución más importante de la ruta económicamente y lo es, y no lo podemos negar, pero no tiene un órgano establecido como tal. Es decir, podemos irnos a su artículo 55 de su acuerdo, que permite el arbitraje ad hoc, así como la mediación y las consultas. Su eficacia está por demostrar todavía. En cuanto a los conflictos no comerciales, se pueden resolver por medios diplomáticos como los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación y la negociación, que son los típicos de derecho internacional público y que los dos conocemos. Y el más frecuente, pues, es la negociación. ¿Por qué? Porque no solo trata el conflicto desde un punto de vista jurídico, sino que también determina sus consecuencias económicas y los efectos políticos y sociales que se pueden derivar de una falta de acuerdo. Por otra parte, si hablamos de conflictos de carácter jurídico privado internacionales, es necesario hacer énfasis en los mecanismos de resolución de disputas propios para la nueva ruta de la seda, que entre ellos pues tenemos a la Corte Comercial Internacional China y al Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional. Fueron anunciados en 2018 por el Partido Comunista y el Consejo de Estado como los organismos que trabajarían para reducir la brecha entre las diferentes culturas jurídicas de los nacionales o domiciliados de los estados participantes. Y por su parte, las sentencias o resoluciones de la Corte Comercial Internacional de China son vinculantes, finales y ejecutables en un país extranjero gracias al principio de reciprocidad que recoge China en su ordenamiento jurídico. De hecho, a finales de 2019 se reveló que hasta la fecha se habían presentado 9 disputas comerciales que abarcaban principalmente la identificación de accionistas y la distribución de ganancias de países como Japón o Italia. Igualmente, y también como el Consejo de China, tienen bastantes problemas internos. En cuanto a al Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, ha establecido tribunales como el Qinghai para que colabore con los centros de arbitraje para gestionar las controversias de la nueva ruta de la seda, pero no obstante, tanto como la primera, como ya he dicho, enfrentan desafíos propios como la parcialidad de los jueces o la opacidad de las leyes chinas, aunque lo que realmente hace que no se recurra a ellas son su cortísima trayectoria. Además, existen muchísimas alternativas a ellas, como el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, que es la institución por la que se han resuelto la mayoría de las disputas relacionadas con la BRI, la Comisión de Arbitraje Económico y Comercial de China, que es la institución de arbitraje más antigua del mundo y una de las principales instituciones permanentes de arbitraje internacional, o la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que goza de gran prestigio. Si hablamos de litigar y dejamos de lado la mediación y el arbitraje, debemos irnos a los instrumentos jurídicos más importantes en el seno de la Unión Europea, que son los reglamentos de Bruselas I y II, relativos a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y en materia matrimonial, respectivamente. Los reglamentos de Roma I y II son los que establecen la ley aplicable a las obligaciones contractuales o extracontractuales, respectivamente, y son aplicables cuando el asunto esté íntimamente relacionado con algún Estado miembro de la Unión Europea, es decir, cuando el demandado tenga su domicilio en algún Estado miembro. Sin embargo, se presume que lo mejor es la sumisión cuando sea un acuerdo y que se pacte por las partes a qué tribunal someterse.
Muy interesante, Mar. Parece muy importante que los potenciales conflictos no deriven una ruptura entre las potencias. He dejado muy claros los instrumentos e instituciones internacionales que pueden utilizarse para resolver estos conflictos. Pero moviéndonos un poco del tema, Mar, siendo sinceros, el ascenso de China es una tendencia tan fundamental como imparable a estas alturas. Mientras tanto, la Unión Europea a menudo muestra una división y fragilidad que hace dudar de su credibilidad a la hora de enfrentarse a este mencionado fenómeno. Concluyendo generalmente, ¿qué cambios puede seguir, qué caminos puede seguir la UE? ¿Debe intentar pararle los pies a China o colaborar con ella? ¿Qué papel juega Estados Unidos en todo esto? Bueno, esto es algo que creo que ni la Unión Europea aún sabría contestar. En 2019, como ya hemos comentado, se inició todo el tema de la plataforma de conectividad de la Unión Europea-China y la Unión pareció implicarse más. Ahora, hace semanas, en la cumbre de este año, reclamó la Unión Europea al gigante asiático reciprocidad e igualdad de oportunidades en el área económica, razón por la que lleva negociando en 2014 un acuerdo de inversiones que al final no llega a ningún lado. Y von der Leyen dijo incluso que esperaban que las barreras de acceso al mercado chino se eliminaran, especialmente para tecnologías digitales emergentes. Es decir, la Unión Europea ahora mismo le está echando un pulsito a China. Pero como hemos dicho, la Unión Europea y China son socios estratégicos. No obstante, también son rivales sistémicos que llevan manteniendo contenciosos abiertos desde hace muchísimos años. China incluso culpa a la Unión de eurocentrismo, falta de comprensión ante su auge económico y la Unión Europea cree que precisamente este auge económico de China ha alterado las relaciones en los últimos años por la aspiración del gigante asiático de convertirse en una primera potencia mundial hegemónica. Entonces, las que son el origen y el destino de la BRI deberán trabajar en resolver sus puntos de enfrentamiento si quieren que las relaciones marchen bien en el marco de la nueva ruta de la seda. Por otro lado, como bien dice Enrique, tenemos a Estados Unidos, socio también de la Unión y que está en plena guerra comercial con China. ¿Qué pasará? Pues aún no lo sabemos, habrá que esperar, pero lo que está claro es que si la Unión Europea quiere jugar un papel importante sobre el tablero internacional, tendrá que implicarse y ver hacia qué lado tiende. Como ya hemos mencionado, la nueva Ruta de la Seda es una iniciativa que ofrece unas importantes oportunidades económicas. Se podría decir que se está abriendo todo un mercado. Mar, ¿cómo crees que las empresas, especialmente las pymes, pueden aprovecharse de ello? Especialmente teniendo en cuenta lo importante que es en este contexto el profundo conocimiento sobre el estado actual de las relaciones internacionales. Bueno, pues es una pregunta bastante compleja y difícil de responder, porque es cierto que sí, que se está labrando unas nuevas oportunidades para lo que son las empresas, no solo pymes, también multinacionales de todo tamaño. Es difícil porque lo primero que tiene que hacer una pyme si quiere entrar en un mercado de esta tesitura es hacer un análisis de mercado, estudiar y analizar su potencialidad en la zona. Es decir, ver cuál es su capacidad exportadora de verdad. Y no solo eso, también establecer si el producto que quiere ofrecer, servicio, la marca o lo que sea, se puede desarrollar allí. La cultura asiática es muy diferente a la europea. Es decir, por mucho que se estén exportando bienes españoles, como podría ser el aceite de oliva, por ejemplo, aún nos diferencia grandes rasgos. Entonces, qué diría yo? ¿Qué aconsejaría? Un análisis previo para saber qué puede ofrecerle la empresa a este mercado chino, qué puede hacer esta empresa allí, cuál va a ser la acogida y sobre todo temas de accesibilidad. Como hemos dicho, el mercado jurídico, o sea, el estado jurídico de China es sumamente complejo. Ellos están jugando todo el rato con la construcción y deconstrucción de su propio derecho, de su estado de derecho. Es decir, intentan aplicar las normas internacionales, intentan tener un rol activo en lo que es el derecho internacional, como pueden ser los organismos que hemos dicho antes, pero aún está un pasito por detrás. Es decir, la empresa tiene que saber si va a tener al final capacidad para resolver un conflicto en una corte de arbitraje. Entonces, así a voz de pronto es lo único que te puedo decir.
que hace falta mucho análisis y sobre todo contemplar muchísimo los riesgos que tiene entrar en un mercado así. Estoy seguro que para ello existen empresas de consultoría que ofrecen unos servicios muy, muy adecuados. Como lo de Relacionate Punto, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, Mar, Muchas gracias. todo un placer tener con nosotros a nuestra fundadora y una pieza central en nuestro proyecto. Y además toda una experta en el campo en el que hoy ha tratado. Muchísimas gracias. A ti. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionate.com y nos sigue en las redes sociales en @rrii. Nos vemos la semana que viene.